Procedimientos de auditoría para obtener evidencia. ¿Qué es la NIA 500? Es la norma que trata sobre la evidencia de la auditoría. Establece principios y directrices sobre lo que constituye la evidencia suficiente y apropiada para respaldar las conclusiones del auditor. Es aplicable en los estados financieros dentro de las normas internacionales de la auditoría. ¿Cuál es el objetivo de la NIA 500? Proporcionar al auditor una base razonable para emitir una opinión sobre los estados financieros. La evidencia debe ser suficiente, con cantidad adecuada y apropiada con calidad. Así debe ser. ¿Qué es la evidencia de auditoría? Es una información utilizada para el auditor llegar a las conclusiones sobre la base de su opinión. Para los procedimientos de auditoría se debe tener varias evidencias. 1. La inspección, que es la revisión física o documentos activos o registros. 2. La observación es presenciar un proceso o un procedimiento realizado por otros. Confirmación externa, obtener evidencia directa de terceros, por ejemplo, como bancos o clientes. 4. Recálculo, verificación de la exactitud de la matemática. 5. La ejecución de procedimientos analíticos, que es la comparación y análisis de la relación financiera. Y la indagación, por último, son las preguntas a personas dentro o fuera de la entidad. ¿Se puede prevenir? Claro que sí, como en registros contables, documentos externos, confirmación escrita y observación y por último cálculos o análisis del auditor. ¿Qué tan fiable es? Existen varios factores. Una fuente interna o externa, la obtención directa por el auditor o la forma escrita, oral o visual. La evaluación de la evidencia, el auditor debe evaluar si la evidencia obtenida es suficiente y apropiada para respaldar sus conclusiones. Si no lo es, puede requerirse aplicar otros procedimientos adicionales para poder verificar que la información sea fiable. En conclusión, la NIA 500 es esencial en todo proceso de auditoría. Garantiza que las conclusiones del auditor estén basadas en pruebas sólidas. Aplicar correctamente los procedimientos asegura una auditoría con buena calidad y una opinión confiable y fiable sobre los estados financieros. Tipos de evidencia de auditoría. Aquí encontramos la evidencia física, que se obtiene mediante la inspección o el examen directo de los activos. Esto incluye el conteo de efectivo, el recuento de inventario y la observación de activos fijos como maquinaria o vehículos. Este tipo de evidencia es muy confiable porque se basa en la observación directa y no en la información proporcionada por la empresa auditada. También encontramos la evidencia documental, que es la más común y se encuentra en los registros contables y documentos de la empresa. Esto incluye facturas, contratos, extractos bancarios, acta de reuniones, cheques, y los documentos pueden ser internos, que son generados por la empresa, o externos, que están generados por terceros. Los documentos externos son generalmente más fiables. También encontramos la evidencia analítica, que se obtiene al comparar los datos financieros y no financieros para identificar posibles anomalías, fluctuaciones inusuales o tendencias. Un auditor puede comparar, por ejemplo, los ingresos de este año con los del año pasado o los datos de la empresa con los promedios de la industria. Y si se llegan a detectar desviaciones significativas, se pueden realizar una investigación más profunda. Dentro de los tipos de auditoría también encontramos la evidencia testimonial, que se obtiene a través de entrevistas o declaraciones verbales de empleados, gerentes o terceros. El auditor puede hacer preguntas sobre el control interno, los procedimientos contables o cualquier otra área de interés. Sin embargo, este tipo de evidencia debe ser corroborada con otras fuentes, ya que puede estar sujeta a alteraciones o a una falta de memoria. Por último, encontramos la evidencia por observación, que se obtiene al observar directamente los procesos o procedimientos de la empresa. Por ejemplo, el auditor puede observar cómo un empleado procesa una transacción o cómo se realiza un recuento de inventario. Esto proporciona información de primera mano sobre si los procedimientos documentados están llevados correctamente. NIA 501.
La NIA 501 es la evidencia de auditoría, que son consideraciones específicas para determinadas áreas. Guía a los auditores en la obtención de evidencias variadas para 3 áreas claves de los estados financieros. Entre estas encontramos la existencia. El auditor debe presenciar el recuento físico del inventario, si es material, o aplicar procedimientos alternativos si no es posible. Litigios y reclamaciones. Se requiere procedimientos para identificar litigios que pueden generar un riesgo material. También encontramos la información por segmentos. El auditor debe verificar la presentación y relevación adecuada de información segmentada conforme al marco financiero aplicable. La NIA 501 aborda elementos claves sobre la auditoría del inventario y litigios. La presencia del auditor en el recuento físico del inventario es obligatoria, salvo algunas situaciones, permitiendo evaluar el proceso de la empresa. Se requiere que el auditor examine si las instrucciones de la gerencia son adecuadas y si se aplican correctamente. Debe realizar pruebas de recuento y verificar la existencia física del inventario. En caso de que el inventario esté en poder de terceros, es necesario confirmar su existencia y su estado. Si el recuento se efectúa en fechas distintas al cierre del periodo, el auditor debe asegurar que se registren adecuadamente las variaciones. La norma exige identificar en los litigios aquellos que impacten materialmente en los estados financieros a través de consultas, revisión de actas y comunicación con asesores legales. Por último, el auditor debe evaluar los métodos de la gerencia para la información segmentada y usar procedimientos analíticos para verificar la razonabilidad de los datos. La NIA 501 destaca la importancia de procedimientos de auditoría detallados y específicos. Cordial saludo, mi nombre es Luisa Fernanda Bernal y hoy les hablaré de las características de la evidencia de auditoría y las NIAs 505. La evidencia de auditoría se refiere a la información que se obtiene de una auditoría para respaldar conclusiones y opiniones sobre los estados financieros de una entidad. Las características son que los objetivos, la información, la evidencia, tiene que ser adecuada, relevante, tiene que ser pertinente para los objetivos de la auditoría y los elementos que se están auditando, y claramente tiene que ser confiable, lo que depende de su fuente y su naturaleza. La norma internacional de auditoría NIA 505 se centra en las confirmaciones externas como una técnica para obtener evidencia de auditoría. Las confirmaciones externas obtienen respuesta directa de un tercero, como lo son los bancos, los clientes, los proveedores, para así verificar la información relacionada con la entidad. ¿Cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Lorena Carrillo, dando continuidad a la actividad número 2 de la asignatura de Auditoría Financiera y Revisoría Fiscal. Yo elegí el tema de las normas internacionales de auditoría NIA 510 y NIA 520. Para nosotros poder entender un poco más el tema, decimos que la auditoría busca asegurar la razonabilidad de los estados financieros. En este caso, la NIA establece lineamientos para diferentes fases y procedimientos en esta presentación. Decimos que NIA 510 son los cargos iniciales, o sea, los saldos de apertura, y la NIA 520 es el procedimiento analítico. Para el tema de NIA 510, que son los encargados iniciales, se aplica siempre y cuando el auditor realiza una auditoría inicial. Eso quiere decir que es la primera vez con un cliente. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es obtener evidencias suficientes y adecuadas que primero los saldos de apertura no mantienen materiales o datos erróneos. El segundo es que los saldos del cierre del periodo anterior fueron trasladadas adecuadamente en este caso. Y el tercero, se aplicarán políticas contables correctas. Para el procedimiento del NIA 510, tenemos que revisar, pues efectivamente, como todo en la parte contable, los papeles del trabajo de la auditoría anterior, si en este caso aplica. Evaluar consistencias de políticas contables,
realizar pruebas sustantivas sobre los saldos de apertura, confirmar que los saldos de apertura no afecten nuestros saldos negativos, entre otros, ¿cierto? Para NIA 520, los procedimientos analíticos es una herramienta clave que nos ayuda a identificar relaciones inusuales o inconsistencias que se presenten en las comparaciones de periodos anteriores o años anteriores, presupuestos del sector, etc. Cálculos de indicadores financieros y tendencias y variaciones relevantes. ¿Esto para qué? Un claro ejemplo, digamos, de lo que estamos hablando de los temas o procedimientos analíticos, podemos decir que uno de ellos es la comparación de ventas de años anteriores, ¿no? El análisis de márgenes de utilidad. Tercero, puede ser la liquidez, endeudamiento o la rentabilidad que tenga cada empresa. Y cuatro, la liquidez y, en este caso también, la solvencia que tenga o maneje cada empresa. Como conclusión, podemos decir que la NIA 510 asegura que los saldos iniciales no distorsionen los estados actuales y la NIA 520 ayuda a detectar riesgos y validar la coherencia de la información financiera de cada empresa en el momento actual, tiempo real. Ambas NIAs fortalecen la confiabilidad y la transparencia del proceso de la auditoría. Este es mi tema, espero que lo hubieran entendido. Mil gracias, Dios los bendiga. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Sirle Cananda Quintero y hoy les voy a hablar sobre las dos normas internacionales de auditoría muy importantes. La NIA 530 sobre el muestreo de auditoría y la NIA 540 sobre la estimación contable. Estas dos normas guían al auditor en la obtención de evidencias y la revisión de partidas que requieren un juicio profesional. La NIA 530, su principal objetivo es permitir que el auditor saque conclusiones válidas sobre toda una población a partir de una muestra. Esto implica seleccionar elementos representativos, calcular un tamaño adecuado de muestra y evaluar los resultados. Quiero resaltar que el muestreo consiste en aplicar procedimientos de auditoría a menos de 100% de los elementos de una población, con el fin de razonabilidad de toda una población. Un ejemplo sencillo de esto es cuando un auditor quiere o revisa algunas facturas de venta para concluir sobre todas las transacciones del periodo. Existen en esta NIA 5 riesgos. La NIA 540. Esta NIA está enfocada en la estimación contable, que son partidas basadas en juicios y supuestos como provisiones de deterioro o en el valor razonable de ciertos activos. Esta estimación suele tener un alto nivel de incredibilidad, por lo que el auditor debe implicar excepciones profesionales. Aquí encontramos 5 riesgos. En conclusión, la NIA 530 ayuda a obtener evidencias confiables a través de muestras representativas, mientras que la NIA 540 fortalece la evaluación crítica de estimaciones contables. Juntas permiten que el auditor emita un dictamen más sólido y confiable. Muchas gracias.